Buenas noches, un placer darle la bienvenida a esta sesión especial de Conversando con Humberto. Hay un tema muy importante que quiero traer a colación. Me dan un segundito en lo que pongo esto a punto. Este no es un programa de martes y jueves, lo hacemos hoy porque me tocó profundamente todo el proceso. Yo quería que Assad se fuera de Siria. No fue elegido democráticamente. Yo creo en la democracia. El Assad lo heredó de su padre, el poder, y hizo de todo para poder retenerlo. Y eso es terrible. Inclusive utilizó gases tóxicos como las armas químicas para bombardear a su propio pueblo e hizo alianzas terribles. Sin embargo, a lo que me quiero referir hoy no es solamente a eso. Yo quiero hacer otro tipo de reflexión. Si me permiten, voy a orar para comenzar. Señor y Dios, bendice este programa en el nombre de Jesús. Amén. Leoncio Vargas, muy bienvenido. Este es uno de los temas donde yo quisiera que mis hermanos cristianos, mis hermanos cristianos adventistas de cualquier denominación y los que no son adventistas también, piensen, mediten en ello. Este domingo estaba paseando en Massachusetts con unos buenos amigos, muy buenos amigos, hermanos de iglesia. Y entonces, mientras paseaba con ellos, hacía diligencia, compraba cosas, porque regresaba esa noche para Dominicana, o esa madrugada para atrás, y pensé en Yahya Sinwar. ¿Quién era Yahya Sinwar? Era el líder de Hamas. Fue el arquitecto y el ejecutor, del ataque de Hamas contra el sur de Israel. 1.200 muertos, 200 y pico de gente secuestrada y todo eso. Fue el autor y el ejecutor, el arquitecto y ejecutor de ese tremendo y bárbaro ataque. Eso fue él. Sin embargo, también estaba pensando qué esperaba él, si lo que él esperaba que sucediera fue lo que sucedió, o sucedió algo completamente diferente. Norma Asmar, muy bienvenida. Bien, Yahya Sinwar, el líder de Hamas, murió el 16 de octubre de este año en Tel al-Sultán, Rafah, en la franja de Gaza. Entonces, murió solo, tratando de pelear y de que no se le reconociera, fruto de la guerra entre Hamas e Israel. Realmente no sé en qué pensaba Yahya Sinwar cuando comenzó esta guerra, ni cuál sería su resultado. Quizás quería en algún momento él tuvo que haber pensado, porque hizo túneles para la gente de Hamas, pero no hizo túneles para la población civil, porque quería que la población civil sufriera para que el mundo se rebelara en contra de Israel, y para que acusaran a Israel y para que la imagen de Israel cayera públicamente. Y realmente la población gazatí ha sufrido grandemente. Pero Yahya Sinwar no está. Los principales líderes de Hamas no están, han muerto. O sea, ha sido una cosa terrible para la población, y también ha sido algo terrible para Hezbollah. Hay algunas personas que dicen que inicialmente Hezbollah ni Irán estaban en involucrarse en esta guerra, aunque Irán, Qatar son de los que financian a Hamas, e Irán financia a Hezbollah. Y sin embargo, las pérdidas de Hezbollah han sido terribles. O sea, las acciones, el plan de Yahya Sinwar sí ha traído muerte a Israel. Originalmente 1.200, no sabemos cuántos rehenes hay vivos, se estima que deben quedar vivos
algunos 41 o algo así, 40, 41, no se sabe exactamente. Incluso se habla de que lo que hizo Hamas fue repartir en diferentes grupos de yihadistas a los rehenes, y en negociaciones que se están haciendo se está tratando de llegar, se está tratando de identificar dónde están para poder proseguir con las negociaciones. Ten cuidado con lo que tú quieres. Hay un dicho muy conocido en geopolítica, que es que tú sabes cuándo la guerra comienza, pero tú no sabes cuándo, cómo, ni quién va a terminar la guerra. La guerra con Hamas no ha terminado. La guerra de Hamas no ha terminado. La guerra con Hezbollah, firmaron un pacto en esto de un cese al fuego, un alto al fuego firmaron. Y sin embargo, a pesar de eso, en sentido general, el alto al fuego se está ejecutando, pero todavía han habido acciones. De hecho, Israel también está bombardeando posiciones en Siria, las ha bombardeado. Entonces, ustedes recordarán, a partir de octubre del año pasado, la gran maquinaria de propaganda que se movió a nivel global. Toda la prensa hablaba todos los días de la guerra de Hamas, de la guerra de Hamas e Israel, de los muertos, de los heridos, cuántos muertos, cuántos heridos, qué ataques aquí, qué cohetes allá. Y sin embargo ahora planteaban Yahya Sinwar y los demás líderes de Hamas. El asunto es que quien ha sufrido realmente en carne viva todo esto ha sido tanto la población gazatí como la población israelí. Así que acuérdense de todo lo que estaban pensando en la guerra solamente. Yo también pensé en Vladimir Putin. Vladimir Putin hizo un plan para invadir a Ucrania. Él decía, o sea, sus estrategas decían que en 3 o 4, en una semana, 3 días a una semana, ellos conquistaban completamente a Ucrania. La resistencia ucraniana ha sido espartana, ha sido fuerte, ha sido una resistencia excelente. Y desde el 24 de febrero del año 2022 hasta ahora, Rusia ha perdido mucho, ha sido degradada grandemente. Putin ha sido degradado internacionalmente. Perdió la base de Tartus en Siria, una base naval que Rusia no tenía base naval en el Mediterráneo. Bashar al-Assad le concedió una base naval en Siria para que tuviese acceso al Mediterráneo. Aparte de eso, también tenía unas 6 bases militares en Siria. Bases aéreas, bases para su ejército, y actuaban, eran aliados de Bashar al-Assad. Junto con Irán, con Hezbollah, Rusia era de los principales sostentos que tenía el régimen dictatorial de Bashar al-Assad. Ustedes saben que en Siria habían diferentes espacios para cada quien. Turquía tenía espacios en el norte, los Estados Unidos junto con los kurdos tienen espacios en el este, cerca de la frontera, con la frontera con Irak. El centro era controlado por Bashar al-Assad, el gobierno sirio, y en el sur los maronitas, cristianos maronitas, tenían control de esa parte. Los cristianos maronitas se asociaron con el Hayat Tahrir al-Sham, que es la Organización para la Liberación del Levante, que es una organización militar, religiosa, política y nacionalista. Una combinación no común entre los grupos paramilitares islámicos, que son generalmente transnacionales y no se fijan en un país en específico. No es un movimiento democrático, pero han logrado reunir a mucha gente para que los apoye. Entonces Bashar al-Assad no estuvo en la guerra de Hamas. No fue incluido en la planificación. Bashar al-Assad contaba con Hezbollah para que lo defendieran, pero Hezbollah entró en guerra con Israel, se debilitó. Todo su liderazgo, de Nasrallah hacia abajo, todo su liderazgo alto y medio,
fue muerto por los israelíes. Lo mismo que pasó con Hamas. Irán perdió las vías para tener control del levante de Medio Oriente, porque contaba con Hamas y contaba con Hezbollah y con otros grupos, pero esos grupos perdieron poder. Turquía le dio apoyo a la organización para la liberación del Levante, Hayat Tahrir al-Sham. Turquía le dio apoyo. Y ahora la debilidad que Rusia ha comprado con la guerra contra Ucrania le impidió ayudar a Bashar al-Assad. Vi unos videos que publicó Oscar Vara en su sitio de YouTube, en el cual se veía a los sirios evacuando sus misiles tierra-aire S-300 de sus bases de tierra. Y también vi a los buques y submarinos que estaban en la base de Tartus, la base naval rusa en Siria de Tartus, también evacuando a sus fragatas y sus submarinos. Entonces, algo que no, en lo cual Bashar al-Assad no participó ni quiso, lo afectó, porque la debilidad de Hezbollah al ser golpeada severamente por Israel, la debilidad de Hamas al ser golpeado severamente por Israel y por ende la debilidad de Irán impidió que pudieran ir en auxilio de Bashar al-Assad. Y la debilidad rusa al involucrarse en la guerra con Ucrania, pues impidió que también pudieran ejercer cualquier tipo de ayuda. No podían, no tenían con qué. Acuérdense que en diciembre del 21, Rusia era el segundo ejército del mundo, por lo menos en papel. Por lo menos en papel aparecía como el segundo ejército del mundo. Y había logrado en el 15-16, había logrado frenar los avances de los yihadistas que pelean en Siria. Destruyeron Alepo, prácticamente, casi completamente destruyeron Alepo. O sea, fue una cosa terrible. Y sin embargo ahora no pudieron hacer nada. Decisiones que no se calcularon, decisiones que no tenían nada que ver con lo que realmente era importante, pues lo llevaron a debilitarse de tal manera que ya no tuvieron ni siquiera elementos con los cuales defender a Bashar al-Assad, a quien no defiendo, es un dictador. A lo que yo me estoy refiriendo es que si usted es estratega y va a planificar, usted tiene que planificar hasta lo peor que puede suceder antes de hacerlo. En el caso de la gente de Hamas, ellos no calcularon nada de eso. En el caso de la gente de Hezbollah, ellos tampoco calcularon nada de eso. Y se debilitaron. Planificaron bien. No conocían el terreno en el cual se movían. Cuando los hermanos musulmanes, resultado de la primavera árabe, echaron a Hosni Mubarak de la presidencia de Egipto y tomaron control de Egipto, todo el Oriente Medio y los Estados Unidos y Europa, todo el mundo se asustó. Islámicos fundamentalistas habían tomado el control de una de las potencias regionales, Egipto. Y lo que se esperaba era terrible. ¿Qué hicieron entonces ellos? Apoyaron al Sisi, al general al-Sisi, para que derrocara a los hermanos musulmanes y tomar el control del gobierno, lo que todavía retienen. La primavera árabe comenzó 2011, por ahí, 2010, 2011, y ahora todavía el-Sisi está en el poder. Unos 13 o 14 años después todavía continúa gobernando a Egipto. Mohamed al-Jawani, que había sido miembro de Al-Qaeda, de Al-Nusra, del Estado Islámico, rompió con todos ellos y decidió crear un movimiento islámico nacionalista en Siria. Estableció muchos acuerdos con diferentes grupos, tanto islámicos como no islámicos, incluso los cristianos maronitas, y ahora está en el poder. Habla de que él va a respetar las libertades religiosas de cada grupo que hay ahí, de cada minoría. Pero en todos los sitios donde HTS, cada ciudad que ha conquistado,
aplica la ley Sharia. Entonces esto no es factible con cristianos. O sea, va a haber problemas. Así que nos encontramos que dos guerras disímiles, dos guerras que se calcularon de manera diferente, que no involucraban ni una parte ni la otra, terminaron derrocando a una tercera parte que tampoco participó en la formulación y en la planificación de las dos guerras. Putin sale perdiendo, pierde todo su poder en Siria, posiblemente ya haya perdido la base que tenía en el Mediterráneo. Irán, que tenía control de Siria, tenía control del Líbano, también, aunque todavía Hezbollah opera y tiene poder en el Líbano, no tiene todo el poder que tenía antes de la guerra con Israel. Israel lo debilitó tremendamente y el ejército del Líbano está tomando posiciones militares y está ocupando lugares que antes eran controlados por Hezbollah. E Irán, pues, como les decía, que tenía poder en todas partes, pues entonces ahora tiene menos poder. Estuve leyendo unas noticias que dicen que Irán está trabajando activamente, está acelerando el enriquecimiento de uranio para poder construir por lo menos 4 bombas nucleares. Sin embargo, Israel ha dicho, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha dicho que ellos no van a permitir que Irán tenga armas nucleares. Y ustedes saben lo que eso significa, yo sé lo que eso significa y el mundo entero sabe lo que eso significa. En algún momento, pronto, algo va a hacer Israel para impedir que Irán tenga armas nucleares. Y a partir del 20 de enero del año próximo, que ahorita, va a haber un nuevo presidente en los Estados Unidos, Donald Trump. Y Donald Trump no está en hacer ningún acuerdo con Irán para que siga enriqueciendo uranio, ni siquiera para que lo use para plantas de energía eléctrica de combustible nuclear. ¿Quién más gana? O sea, gana HTS, gana Israel, hasta ahora no se sabe bien, porque al-Yawalny, como se llama Yawalny, su familia, su grupo, su clan, viene del Golán. El Golán son las alturas que están en la frontera entre Israel, Siria y el Líbano. Y su gente es de ahí. Pero ahora resulta que Israel sigue tomando terreno que ha sido abandonado por el ejército sirio. Hoy Israel avanzó para ocupar más terreno en una zona de las alturas del Golán que todavía estaba en posesión de los sirios, del gobierno de Bashar al-Assad. Y recientemente, creo que el viernes o el sábado, hubieron combates ahí entre un grupo no identificado del lado sirio y el ejército israelí. No sabemos cómo esto va a seguir evolucionando. Es todo tan nuevo y hay que esperar a ver cuáles son las reales intenciones de al-Yawalny. Inclusive vi una entrevista de él en CNN donde él aparecía como un líder progresista, un líder que avanzaba y todo eso. Sin embargo, tengo que llamar la atención. Puertas Abiertas, Open Doors, la ONG de la Iglesia Bautista, está pidiendo que oremos por los cristianos en Siria. Porque parece mentira, pero Bashar al-Assad no perseguía a los cristianos en Siria. No los perseguía. Sin embargo, los islamistas que llegaron antes, ya a partir del 2011, sí persiguieron a los cristianos. El Estado Islámico, al-Nusra, Al-Qaeda, toda esa gente vivían persiguiendo a los cristianos. Y muchos cristianos tuvieron que huir de Siria. Aunque ya se está dando un fenómeno. Mucha gente que había huido de Siria ahora está regresando. Y precisamente toda esta gente que estaba en Turquía, se estima que más de 3 millones de sirios estaban refugiados en Siria. Esa es una de las razones por las cuales Erdogan apoyó a los HTS para que derrocaran y salieran ya de Bashar al-Assad. Pero también Erdogan está bombardeando de manera continua a los kurdos que están hacia el este
porque él quiere salir de ellos, porque hay un movimiento también kurdo en Turquía que es enemigo del gobierno, y la gente de Erdogan no los quiere, no los quiere. Sin embargo, están siendo apoyados por los norteamericanos, pero los norteamericanos durante la administración pasada de Trump les retiraron el apoyo a los kurdos. Los kurdos habían sido fundamentales en la lucha contra el Estado Islámico. Sus mujeres y sus hombres lucharon activamente contra el Estado Islámico en grandes batallas, en Mosul, por ejemplo. Grandes batallas. La economía rusa, quiero decir esto, a finales de diciembre del 2021 era una economía que estaba creciendo. En el 2021 creció un 4.7% fruto del aumento de los precios del gas y del petróleo. Tenía un colchón en el mercado que tenía en Europa, donde vendía a buenos precios, un mercado que consumía fuertemente. Ahora su principal cliente es China, que le compra con descuento a los precios que Xi Jinping le quiera pagar. Tenía una inflación alta de 8.4% en diciembre del 2021 y su mercado laboral estaba fuerte. El desempleo en 2021 se redujo a 4.3%. Ahora no hay desempleo porque el ejército necesita gente, la industria rusa se ha convertido en una industria de guerra y sin embargo su moneda se desplomó. ¿Por qué? Porque no son los mismos ingresos, perdieron su principal mercado para venta de petróleo y gas, que era Europa, aunque todavía se vende petróleo y gas en Europa, pero muy poco, y China no es suficiente para sustituir al mercado europeo en materia de compra de gas y petróleo. Así que se hizo mucho daño. La moneda, el rublo, que estaba a algunos 60 rublos por dólar, ha llegado la semana pasada a 119 rublos por un dólar. O sea, que su economía está sufriendo las consecuencias de las sanciones económicas que tanto Estados Unidos como la Unión Europea le han impuesto a Rusia por la guerra contra Ucrania. Entonces, hay que sentarse a pensar cuando usted va a planificar una guerra. Hay que sentarse a pensar en cuáles son las consecuencias. Yo sé que Yahya Sinwar tenía lo que él consideraba una guerra de liberación. Yo también la considero una guerra de venganza. Y él quería que Israel desapareciera. Lo mismo que decían los estudiantes universitarios norteamericanos, desde el río hasta el mar, es lo que ellos decían, que desaparezca Israel. Sin embargo, los que están desapareciendo son Hamas y Hezbollah. Están desapareciendo, están sufriendo fuertemente. Son consecuencias de acciones desastrosas. La inteligencia rusa decía que Kiev iba a caer en 3 días. Kiev no cayó en 3 días. Todavía Kiev resiste. Está peleando. El pensamiento de que, la realidad de que Donald Trump vuelve a la presidencia de Estados Unidos está llevando a Zelensky a buscar vías de solución. Sin embargo, hay que pensar que a pesar de que Donald Trump es un fiel amigo, habrá que ver, de Putin, ahora Putin ya no aparece como el líder visionario poderoso. Ahora sus tropas fueron detenidas, no ha logrado conquistar toda Ucrania, su economía se cae y su posición a nivel global se debilita con la salida de Bashar al-Assad. ¿Va a querer Donald Trump asociarse con alguien que parece ser un loser, un perdedor? Eso habría que pensarlo. Eso habría que pensarlo con mucho detenimiento. Erdogan, el presidente de Turquía, pues se fortalece. No creo que vaya a poder sustituir completamente a Rusia, pero ahora tiene las manos libres para avanzar. E Irán no tiene fuerzas para hacerle frente a Erdogan. Todavía hay tropas norteamericanas. En el día de ayer, los norteamericanos llevaron a cabo unos 75 ataques en contra del Estado Islámico y otras fuerzas. Usaron bombarderos B-52, bombarderos
F-15, F-16, A-10, de esos aviones que son antitanques, y llevaron a cabo muchísimos ataques y mataron mucha gente del Estado Islámico. O sea que esta es una noticia en desarrollo. No sabemos lo que va a suceder. No sabemos qué va a pasar completamente en Siria. Pero por lo pronto, Irán ya no tiene la fuerza que tenía. Ni Hezbollah ni Hamas tienen. Y los rebeldes iraníes que están en Irak van a tener que cuidarse. Van a tener que cuidarse. Y los rusos están, entiendo yo, de salida. Hasta ahora lo que se ve es que están de salida de Siria porque no tienen ahora mismo la fuerza necesaria para poder hacer ningún avance. Incluso llegué a leer en algún sitio que las tropas prorrusas, que los rusos que están operando en África se iban a movilizar para ir en apoyo de Bashar al-Assad, pero no iban a llegar a tiempo. La movilización fue rápido, en menos de 2 semanas ya el gobierno, desde que comenzó la ofensiva de HTS, ya el gobierno de Bashar al-Assad había caído y se dice que está en Rusia. El mundo se mueve rápidamente, a velocidades increíbles. Yo estoy a la expectativa de lo que va a hacer Bibi Netanyahu para frenar el progreso nuclear de Irán. Lo ha dicho muchas veces. Smotrich dijo esta mañana, Smotrich es uno de los parlamentarios de extrema derecha de Israel, quien también es ministro del gobierno de Netanyahu, dijo que la frontera de Israel con Siria debiera ser Damasco. O sea, que son gente que tienen una visión de conquistar terrenos y es de la gente también que ha metido presión para los bombardeos en Gaza y para la tremenda lucha que se ha dado y se sigue dando en el Líbano, donde hoy murieron 4 soldados israelíes en combate. ¿Dónde estamos mirando nosotros en este momento? ¿Cómo estamos evaluando las situaciones que se están dando a nivel global? Eso es importante que lo hagamos. Denme un minuto, por favor, para yo volver a saludar y responder preguntas si hay alguna aquí. Ya saludé a Leoncio Vargas y a mi hermana Norma de Villamán. Ronnie, un placer tenerte por aquí. Mi hermana Spanish Ángeles está por aquí. Un placer, llegó, bienvenida. Bienvenida. Vamos a ver quién más. Muchas gracias, mi hermana. Mi esposa ya vio su saludo. Usted vino y no me quiso saludar. 2 personas quisieron saludarme. 2 personas quisieron saludarme. El primero que me quiso saludar fue el pastor Ignacio de la Cruz. De hecho, nosotros comimos juntos, el pastor Ignacio de la Cruz, el lunes en que yo llegué. Y después nos fuimos a rodar por ahí. Y en la noche, el pastor Elías Santana fue donde yo estaba hospedado. Y me sacó, en medio del frío que hacía, a comer helado. Unos helados muy buenos en la iglesia de en la ciudad de Port Chester. Yo feliz. Vi al pastor Elías Santana, quien nunca había visto personalmente. No nos habíamos amigos, nos sentimos amigos, somos amigos. Y en ese momento nos sentamos a comernos un helado y a conversar. Le conté parte de la historia de mi vida y todo eso. Por aquí está el pastor, el que me quiso ver me vio. La gente de la iglesia de Rochester, yo estuve con ellos. Me fueron a buscar, nos fuimos para Rochester. Me sentí muy bien en la iglesia de la Oakman, mis hermanos y amigos, y me sentí muy bien también en la iglesia de Buffalo, con todo el frío que hacía allí, pues lo pasé bien de verdad. Luego me fui una semana a estar con mi hijo Humberto en Waterbury, Connecticut, y de ahí el domingo ayer me fui a pasar con Fernando, con Catherine, con sus hijas, con el compadre Solano y con la comadre Rosa Edith Ureña. O sea que todo el que me quiso ver, me vio. Pastor Acevedo, un placer saber de usted. Huáscar Martínez, un placer. Agnes Villa, gracias por estar por aquí. Mi amada esposa también está aquí. Mirta Félix, mi hermana, un placer verla. Roxy Acevedo, un placer, bendiciones. Fausto Silverio, un placer, Dios lo bendiga. Alex Lizardo, mi hermano, los saludo.
Al parecer a Rusia le salió el tiro por la culata. Todavía falta tiempo en esta película, no ha terminado. No ha terminado la película. Entra Donald Trump ahora. Pero hasta ahora, hasta este momento, Ronnie, Rusia se ha debilitado, ha perdido fuerzas. Mucha fuerza que ha perdido. Sí, Trump viene pronto, pero Rusia ahora mismo está sin fuerza. Habrá que ver qué pasa. Sofía Luciano, mi suegra, un placer verla. Wendy Núñez, un placer. Bendiciones, familia. Iván Villamil, mi hermano, gracias por todas tus finísimas atenciones. Qué gente tan delicada, tan buena, la gente de la iglesia de la Ockman. Juan José Suazo Rodríguez, un placer. Maribel Cadet, mi hermana, gracias. Bueno, si ahora mismo si quieres saludarme va a tener que coger para acá, Spanish Ángeles, porque yo sufrí mucho con ese frío. Yo soy un hombre tropical. Yo soy un hombre del trópico. Pero si me cubro bien, me gusta el frío. Donde paso trabajo es con la nieve, como dice mi querido hermano Bernabé Lundi. Esther López, feliz Navidad, próspero año nuevo. Un placer verte por aquí. Marta Melenciano, muy bienvenida. Entonces, yo les voy a invitar a que, yo sé que ustedes están muy ocupados. Sin embargo, yo les voy a invitar a que durante estos días saquen tiempo para seguir las noticias. No las noticias falsas que mucha gente hace y los bultos que hace. Hay muchos bulos, como dicen los españoles, muchos bulos dando vueltas. Busquen las informaciones sólidas para que vean cómo va evolucionando el mundo. Y la gente sabe cuándo empieza una guerra y cómo empieza, pero la gente no sabe cómo la guerra va a terminar. Hitler lo único que le pidió a Dios era que no interviniera cuando el 1 de septiembre de 1939 él invadió a Polonia. 5 años después, o 5 años y pico, casi 6, él se suicidó en su búnker. Primero suicidó a Eva Braun, su esposa, y luego se suicidó él. Así terminó la historia de quien pensó que iba a establecer un Reich que iba a durar 1000 años. Porque los otros también piensan y no tienen las manos atadas. Los otros también piensan. La mano de Dios está al timón. Quizás nosotros no entendamos todo lo que está sucediendo y debemos tratar de entenderlo, conocer quiénes son los actores y cuáles son las acciones que se están tomando. Debemos saberlo, y más cuando nuestros hermanos cristianos de cualquier denominación, pero que creen en Jesucristo y esperan su venida, están sufriendo en medio de esas guerras. Están sufriendo terriblemente. Ustedes recordarán que cuando comenzó el ataque ruso a Ucrania, el pastor Bullón, enfermo de COVID, quedó en el medio del conflicto en un hospital adventista allá, y su hijo, el pastor Rubén Bullón, tuvo que hacer malabares para ir a buscarlo y sacarlo de ahí bajo muchísimo riesgo. Así que nuestros hermanos sufren en estas circunstancias, y nosotros debemos mantenernos en oración con esto y al tanto de todo lo que sucede. Así que un placer tenerte por aquí, Esther, y a todos los demás que se han conectado y que van a ver el programa después. Mientras tanto, yo también sigo dándole seguimiento a todo esto. A mí me fascina la geopolítica, la historia, la geografía, cómo se mueve el mundo, cómo se mueven los ejércitos, cómo se mueven los intereses económicos, porque hay intereses económicos detrás de todo eso, hay intereses religiosos detrás de todo esto, hay intereses militares detrás de todo esto, y todos esos intereses se coaligan, se unen y avanzan en direcciones, y muchas veces por muchas intenciones de conquistar que tengan, pasa algo que los detiene, como en el caso de Bashar al-Assad, que terminó siendo un espectador afectado por decisiones
de Yahya Sinwar, por decisiones de Nasrallah, por decisiones de Vladimir Putin y de los ayatolas en Irán. Y todo eso, a pesar de que hizo de todo para quedarse en el poder, lo hizo saltar. Y se dice que está en Moscú. Dios los bendiga. Permítanme orar para concluir el programa de esta noche. Señor, gracias por la bendición de poder enterarnos de las cosas que suceden. Bendice a tu pueblo y a los que se han conectado en esta noche para que cada día tengan más hambre de conocimiento y de saber cómo son, quiénes son los, como decían antes, los líderes del mundo de hoy, quiénes mueven los hilos y cómo se mueven los acontecimientos que apuntan hacia tu regreso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pasen buenas noches. Muchas gracias por haber estado aquí.